Numérica, ¿por qué recurrimos a la integración aproximada? Bueno, por varias razones. Muchas veces no lo podemos resolver analíticamente. En ocasiones, aún contando con una forma, una expresión cerrada, no es lo mejor, no es lo óptimo, puede ser muy engorroso. Y en ocasiones también disponemos de información como tabulada, es decir, puntos aislados, lo cual tenemos que hacerlo sí o sí numéricamente. Bueno, vamos a ver métodos clásicos, que es la regla trapezoidal, la de Simpson, extrapolación de Richardson, que es la integración de Romberg, también se lo conoce con ese nombre, cuadratura de Gauss, que también nos va a recordar un poquito de Chebyshev, porque no vamos a tener la libertad de elegir puntos equiespaciados como vamos a hacer con estas dos, trapezoidal y Simpson. Y Monte Carlo, que no lo vamos a ver, pero se utiliza, lo menciono, para problemas multidimensionales. Bueno, la trapezoidal, acá teníamos esquematizado el problemita, tenemos la función, queremos encontrar el área bajo la curva como interpretación geométrica, hacemos una aproximación lineal. Obviamente que el área en todo caso sería aproximada por el área del trapecio, que es esto que está acá, ¿no? El área base mayor, base menor más base mayor por la altura, que es h, el b menos a lo llamamos h, sobre 2. Acá lo tomamos como una aproximación de Lagrange, que ya lo vimos utilizando variables locales, y que es esta que está acá, la variable t, y queda lo que ya mencionamos. Si tenemos n segmentos, generalizamos la expresión, ya va a ser una sumatoria, y si son igualmente espaciados, nos va a quedar los puntos extremos, el valor de la función de los puntos extremos, y dos veces los puntos intermedios. La regla de Simpson, vamos a aproximar, en este caso, vamos a tener dos veces h, acá h y h, un punto intermedio, y vamos a hacer pasar una parábola para aproximar la función. Y en este caso tenemos la conocida expansión de Lagrange, o aproximación de Lagrange a la función parabólica. Otra vez hacemos lo mismo, los polinomios de Lagrange utilizando una variable local. Entonces, en vez de integrar entre a y b, integramos entre 0 y 2h. Y después de hacer los cálculos nos queda dos veces los valores de los extremos, de la función de los extremos, y cuatro veces la función en el punto medio. Si tenemos varios segmentos, 2n segmentos, van a ver que nos queda esto, y hay que tener cuidado como uno numera la sumatoria de los puntos extremos, dos veces los puntos impares, los puntos pares, y cuatro veces los impares, como una sumatoria de los puntos intermedios. Siendo el análisis del error, esta es la fórmula de las formulitas aproximadas de Trapecio y Simpson. El error local tiene esta forma, h al cubo y h a la quinta para uno y otro método, derivada segunda y derivada cuarta, pero cuando el error global, cuando integramos, ya es del orden h cuadrado y h a la cuarta, que es el orden del método. Y tenemos una expresión asintótica, que esto es parte de considerar una suma de Riemann, es muy interesante, la derivación es muy sencilla, y esta formulita anda muy bien, como vamos a ver ahora. Si calculamos esta expresión, queremos calcular esta expresión exacta, que es la integral de la función exponencial, calculamos el valor exacto menos el aproximado por la regla de trapecios, cuando tomamos n creciente, que es lo mismo que tomar h decrecientes. El valor trapezoidal, el error, que es hacer esto, lo exacto menos lo aproximado, y la fórmula asintótica. Fíjense que bien que funciona para n crecientes, prácticamente da lo mismo. Bueno, otra forma de evaluar el error, funciones de prueba. Fíjense que da exacto para valor constante, para x, ven, evaluamos la forma exacta, la aproximada, y para x cuadrado, que da igual que la formulita que teníamos antes, esta que está acá, 2, que es la segunda derivada, 2 dividido 12 es menos 6, que queda acá abajo. Bueno, vamos a determinar cuántos intervalos necesitamos para hacer esta evaluación, de manera tal que sea menor o igual que 0,5. Esta es la fórmula del error global, que acabamos de ver acá, el error global de la trapezoidal, donde vamos a tomar la condición más desfavorable de la segunda derivada, que después de esta expresión, que no la podemos hacer de forma exacta, vamos a tomar la condición más desfavorable, que es en el extremo del intervalo, que da esto. H lo vamos a reemplazar por b menos a sobre n, con lo cual nos va a quedar una ecuación de n cuadrado. Hacemos el álgebra y nos permite despejar y estimar un valor de n que da unos 641 segmentos para satisfacer la precisión requerida. Bueno, extrapolación de Richardson o integración de Romberg. Fíjense que el orden del método tiene esta expresión asintótica, esta expresión común, tanto uno como otro, fíjense que es h cuadrado o h a la cuarta,
por una constante, con lo cual podemos expresarlo de esta forma: y es la exacta y es sub h es la aproximada, y vamos a asumir que esto admite la aproximada es una función continua y admite una expansión en serie de Taylor del pequeño parámetro h. Dado este caso, también va a admitir una expansión en serie de Taylor si repetimos el cálculo. Lo que está a la izquierda es cálculo, lo que está a la derecha es expansión teórica, para la mitad del intervalo. Entonces en este caso se daría esto por hipótesis, y como ven, si este era el error, o sea, esto es lo aproximado, ¿en qué se diferencia de lo exacto? Este es el término dominante del error, es de orden h el error. Una combinación lineal nos va a permitir eliminar esto, que es el error dominante, el leading order, que se llama en inglés el término dominante del error. 2 veces este menos esto nos da, fíjense, desaparece el término lineal y nos queda el cuadrático. ¿Ven? Ya mejoramos el error porque este es el exacto, que en rigor es desconocido. Entonces la combinación lineal de lo que está a la izquierda, que es lo numérico, 2 veces este cálculo menos este cálculo, nos va a dar que el exacto, esto que está a la izquierda, se va a diferenciar o se va a apartar del exacto por un error que es de orden h cuadrado. Tomamos 4 valores de lo que hicimos antes, estos 4 primeros valores, y fíjense que haciendo la combinación de Richardson llegamos a obtener 8 o 9 dígitos exactos. Si uno lo compara con el valor exacto, fíjense qué bien que funciona, ¿no? Como dijimos, es una función simple y buena, como toda cosa simple. Integración gaussiana. Trabaja sobre un intervalo normalizado, eventualmente si es AB vamos a trabajar con un mapeo, como hayamos visto ya tanto anteriormente con Chebyshev u otros casos, ya hemos visto que es muy sencillo una transformación lineal. Implica reemplazar esto por una sumatoria, una combinación lineal de pesos por el valor de la función evaluada en determinados puntos o nodos. Tenemos entonces n pesos y n nodos, con lo cual tenemos 2n parámetros libres. Con 2n parámetros libres podemos decir que f va a ser a lo sumo, vamos a poder aproximar con un polinomio a lo sumo de grado 2n menos 1. Es decir, va a ser exacto, así la integración va a ser exacta para un polinomio, es lo que vamos a requerir de grado menor a 2n menos 1. Entonces, si n es 1, esto tiene que ser exacto cuando f es 1 y x. Hacemos esto, f reemplazamos cuando es 1, va a dar 2 la integración, y f es 1, entonces automáticamente nos da f igual a 2, y después reemplazamos cuando f es x, hacemos la integral que va a dar 0 porque es antisimétrica, nos quedan entonces las dos ecuaciones, y va a dar 2f0, que es la fórmula, la regla del punto medio. Cuando n es igual a 2, la condición de entonces de integración tiene que ser cierta. Acuérdense que era 2 por 2, 2n menos 1, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Tiene que ser exacta para el polinomio, grado 3 o menores. X a la 3, X a la 2, X a la 1, X a la 0. Entonces vamos reemplazando para los sucesivos valores de X y vamos viendo qué es lo que nos dice la ecuación de Gauss. Entonces vamos a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no? Que son estas 4 que están acá, W1, W2, X1 y X2. 4 ecuaciones no lineales que se pueden resolver simultáneamente, ya vamos a ver cómo, que tienen esta solución que yo escribí acá. Entonces, muy sencilla, ven cómo es la suma de la función evaluada en 2 puntos. Para n igual a 3 ya los pesos no son 1, sino ya toman otra magnitud, están tabulados, y para n creciente, y lo mismo que los valores de x sub i. Y cuando el intervalo no es normalizado, se mapea. Bueno, hasta acá llegamos. Entonces, a ver...